Bienvenidos sean todos a un nuevo webinar de licencias online de nuestra serie de Azure Coffees. Mi nombre es Daniel Yesurón, preventa técnico regional para Microsoft y me encuentro hoy acompañado por Pablo y por Harold. Pablo, Harold, ¿cómo están amigos? Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Perfecto, estamos bien. Mi nombre es Pablo Sadier, yo soy ingeniero de preventa regional para Microsoft CSP y estoy basado en Argentina. Muchas gracias por estar acá. Buen día, Dani, buen día, Pablo, buen día a todos los asistentes a esta nueva edición de Azure Coffee. Harold Guevara es mi nombre, ingeniero preventa localizado en la parte de Argentina y Uruguay específicamente. Así que bienvenidos a todos ustedes, Dani. Excelente, Pablo, Harold. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Como estarán viendo, pusimos ahí un pequeño timer en la zona superior derecha de la pantalla, que es cuando vamos a iniciar la presentación. Y mientras tanto, algunos anuncios parroquiales, como hacemos en todos los webinars. Primero que nada, probar si están viendo y si nos están escuchando correctamente para que puedan en la zona de GoToWebinar, acá en la zona de consultas, preguntas, chat, nos puedan enviar un OK, los estoy escuchando, estoy viendo bien, así testeamos que la herramienta funciona correctamente y puedan utilizar ese espacio para sus dudas durante la presentación. Así que si están viendo, están escuchando bien, nos ayudan ahí con... Ahí está Dani, ok. Buenos días, saludos desde Paraguay, nos dice David. Súper, Excelente. así que sí. Perfecto. Como otros anuncios parroquiales, importante saber que esta sesión está siendo grabada. Después la van a poder ver en nuestros canales de YouTube de Licencias Online. También, si lo requieren, pueden acceder también a la presentación. Seguramente se les está enviando un agradecimiento al finalizar la misma. Y como siempre, tienen nuestros correos aquí en pantalla. Cuestión de que si hay alguna duda, alguna consulta o simplemente hay alguna oportunidad respecto a alguno de los temas que estamos viendo en esta presentación o en las próximas, bueno, tienen nuestros contactos aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, previo a arrancar, hoy vamos a estar hablando de estimación de costos de escenarios de backup, ¿sí? Esto no es un mundo, es un universo, ¿no, chicos? Y creo que lo vamos a complementar bastante con lo que ya vimos en las webinars anteriores de SQL, de bases de datos, también de máquinas virtuales, ¿no? Vamos a estar tocando estos temas. Así es, Dani, tal cual como lo mencionas, es un mundo, es un universo, si lo queremos hablar también de esa manera. Vamos a tratar de tocar temas muy puntuales para que obviamente vean los escenarios a nivel corporativo y justamente se pongan en pies de todos los escenarios a nivel de infraestructura, de servicio, de plataforma y sepan utilizar el servicio de Azure Backup que es muy, muy recomendado y sobre todo que van a ver que es al alcance de todos justamente por el servicio y también por la economía, ¿no? En cuanto al producto y al costo que tiene. Sí, vos lo dijiste, es bastante costo eficiente el servicio. Igual ahora, justo cuando arranquemos ahora en unos segundos con Pablo, nos va a comentar en cierta manera datos que siempre deberíamos tener en consideración cuando estemos trabajando con este servicio, pero siempre que queden claro que no es la única opción, es una de las tantas cargas de trabajo que nos permite llegar a un resultado en particular. Entonces, dicho esto, vamos a arrancar propiamente dicho. Por lo cual me gustaría ahí darte la palabra, Pablo, para que comencemos hablando específicamente de Azure Backup, de por qué utilizar copias de seguridad y guardarlas en la nube. Perfecto, gracias Dani. Y bueno, acá tenemos algunas de las de los motivos de por qué utilizar Azure Backup. Primero y principal, bueno, también es una administración de almacenamiento automático, que esto significa que no importa la cantidad de datos que uno tiene que backupear, a diferencia de un ambiente on-premise o un ambiente híbrido, donde tengo que tener en cuenta la cantidad de discos que necesito para backupear, en Azure Backup es todo automático. Azure Backup lo administra de forma automática y en la modalidad pago por uso. Es decir, que yo solamente voy a pagar por el almacenamiento que consumo y también tiene, digamos, otra de las características es el escalado automático. O sea, puedo crecer todo lo que yo necesita. También tengo diferentes opciones de almacenamiento. LRS, que es local redundante, o GRS, que es geográficamente redundante. El LRS es más económica ya que copia 3 veces los datos dentro de la misma región.
Y GRS es un poquito más costosa porque copia 3 veces los datos en una región primaria y 3 veces en otra región secundaria que está totalmente separada de la región primaria. Y en Azure Backup la transferencia de datos es ilimitada. Y es uno de los pocos servicios en Azure donde no se cobra ni la transferencia entrante ni la transferencia saliente. Así que eso es un muy buen punto para tenerlo en cuenta. No vamos a pagar nada de lo que llama la transferencia del bandwidth, que en la mayoría de los recursos de Azure es algo que hay que tener en cuenta y hay que cotizarlo porque tiene costo. Sobre todo, digamos, tiene costo la bajada de Azure. En este caso es totalmente sin cargo. Y por otro lado, los datos que envío y recibo de Azure están totalmente cifrados. Ahora más adelante vamos a ver las opciones que tenemos para enviar y recibir los datos. También Azure Backup tiene las características que hace copias de seguridad coherente con las aplicaciones. ¿Y qué significa esto? Que los puntos de recuperación tienen todos los datos necesarios para restaurar la copia de seguridad. Esto hace que no se necesite ninguna corrección para restaurar los datos y esto reduce mucho el tiempo de recupero cuando tengo que restaurar los datos. Por otro lado, Azure Backup me permite retener los datos a largo plazo. Puedo almacenarlo todo lo que yo necesite, a veces por política de la empresa o algunas ciertas verticales de negocio. Es mandatorio almacenar los datos por 5 o 10 años o más quizás también. Entonces, bueno, para este tipo de negocios y verticales existe lo que se llama archiving, que tiene costos muy, muy económicos. Vamos a ver en el siguiente slide. Tenemos algunas preguntas frecuentes que nos hacen cuando, bueno, que generalmente nos hacen cuando nos consultan de negocios de backup en Azure. Como por ejemplo, ¿qué recursos admiten backup? Bueno, Backup es compatible con máquinas virtuales en Azure y on-premise, también en cargas de trabajo en SAP y bases de datos SQL. Aquí en Slide hay una guía y un link con todos los recursos, que después se lo vamos a hacer llegar, con todos los recursos admitidos que pueden hacer Backup. Y también otra pregunta que nos hacen es, ¿qué es un almacén de recovery service? Porque a veces un poco se confunde este concepto. Y ahora lo vamos a ver un poco más adelante en la demo. Pero tenemos por un lado que instalar un agente en la máquina en la cual queremos hacer backup. Y por otro lado tenemos que registrar ese servicio en Azure para mapear esos agentes. Entonces, bueno, este servicio que hay que poner en Azure se llama almacén o bóveda de recovery service. Entonces, uno cuando quiere dar de alta un servicio de backup en la nube, lo que hace en pocas palabras es dar de alta un almacén de recovery services y ahí es donde se configuran todos los agentes. Se configuran los servidores, se configura el System Center, Data Protection Manager, se hacen toda la configuración para que tengamos de forma local o en la nube, perdón, eh, digamos, tenemos que configurar en este almacén de Recovery Service todo lo que nosotros tengamos que configurar para en cuanto a políticas de backup, las directrices que tenemos que hacer bueno, que configurar para que el almacenamiento cumpla con lo que necesitamos. Si se puede hacer 3 o 6 copias, como mencionaba antes, y que las transacciones de ancho de banda no se cobren. Todo esto sucede siempre y cuando el backup se esté guardando en un almacén de recovery service. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no, Dani? El recovery almacén. Sí, y esto siempre es interesante entenderlo porque como vos lo dijiste, este almacén o esta bóveda, por ahí me han escuchado decir siempre la bóveda, es quien justamente guarda las configuraciones y no es necesario solamente tener una, uno puede tener varias bóvedas en su suscripción de Azure y cada bóveda puede tener en cierta manera distintas cargas de trabajo protegidas con sus distintas configuraciones. Una bóveda que sea local redundante, otra que sea global redundante. Cada una obviamente va a definir en base a eso el precio que va a tener el backup, pero es una posibilidad también para poder configurar diferentes escenarios dentro de una o varias suscripciones de Azure, por lo cual es súper interesante justamente esto que estás comentando. Perfecto, gracias, Dani. Y más preguntas frecuentes que generalmente nos hacen, por ejemplo, si Azure Backup admite el control de acceso basado en roles. Y bueno, esto es muy importante porque lo que permite Azure es que pueden haber varios usuarios en la nube y recuerden que Azure es un servicio más de los cientos que podemos tener en nuestra suscripción. Y no siempre todos los usuarios que tienen acceso a la suscripción tienen que tener permisos para utilizar Azure Backup. Azure Backup generalmente se utiliza, lo utiliza un administrador especializado y que, bueno, por obvias razones de seguridad en la información, no todos los usuarios tienen que tener acceso. Entonces,
Es importante saber que en Azure Backup se permite personalizar este control de acceso basado en un rol particular, y uno puede definir qué usuarios de los que existen en la suscripción puedan ver que exista el servicio de Azure Backup, por ejemplo. Quizás los usuarios puedan ver que lo tengan, pero que no pueden acceder a él. Entonces es importante saber que, como tantos otros, como la mayoría de los servicios de Azure, Azure Backup permite el control de acceso basado en roles. Y otra pregunta es qué diferencia hay entre el Azure Backup y Azure Site Recovery. Bueno, si bien son servicios que pueden de alguna manera complementarse entre sí, depende del escenario que uno necesite, porque Azure Site Recovery es una recuperación ante desastres. Depende de la necesidad, uno elige uno u otro servicio. Por ejemplo, Azure Backup también, digamos, un ejemplo es que Azure Backup permite hacer copias diarias de una máquina virtual. Entonces, una vez por día voy a tener una copia de mi máquina virtual. En cambio, Azure Site Recovery, como es una recuperación ante desastre, permite hacer una copia quizás cada 5 minutos. Entonces uno diría, bueno, prefiero ir por Site Recovery porque hacer una copia cada 5 minutos, obviamente es mucho mejor y voy a tener un tiempo menor de pérdida de información ante una contingencia. Y sí, pero también otro punto a tener en cuenta es que tiene un costo totalmente diferente a Azure Backup. Entonces depende del caso y del uso que nosotros necesitamos y del escenario que tengamos que hacer un backup, vamos a utilizar un servicio u otro. Sí, tal Eh, cual. ujú, Perdón que te interrumpo ahí, sí, ahí tenés toda la razón y es uno de los tantas, siempre como lo dijiste, es una de las preguntas que siempre hacen, pero si Site Recovery me da muchísimo mejor performance a la hora de hacer copias y réplicas, ¿por qué no iría siempre por eso? Bueno, es un tema también económico. Mientras más copias hagas, más espacio vas a ocupar en nube y más vas a tener que costear por ese servicio. Y va de la mano también de la otra pregunta, que es lo que vos decías, bueno, en cierta manera, ¿cuál es la criticidad de mi negocio? ¿Cuál de las cargas de trabajo están bien con simplemente Azure Backup, una copia diaria, por ejemplo, a cuáles realmente necesitan copias constantes cada 5 minutos? Es un tema de RPOs contra RTOs, sin entrar en temas demasiado técnicos. Lo importante es que vos lo dijiste, son dos servicios separados, son dos cobros distintos. Hoy vamos a estar hablando específicamente de Azure Backup, ¿sí? Quizá en otra sesión hablemos específicamente de Disaster Recovery y de Azure Site Recovery, porque es también un mundo aparte. Pero está bueno entender que ambos trabajan bajo la misma bóveda, en cierta manera, en la misma Vault, ese almacén de Recovery Services que estabas comentando al principio. exacto. Bueno, ahora nos va a comentar Harold algunos datos, digamos, que tenemos que saber con respecto a estos servicios de backup. Así Sí, es, Pablo. pasamos directamente ahí a hablar de temas bueno, de lo que viene a ser en la webinar, ¿sí? Sí. Cómo funciona el tema del pricing level en backup. A ver. Exactamente. De hecho, está bueno que Dani lo dijo, la parte económica. Así que es donde más nos afecta, ¿no? El punto importante y a tener en cuenta. Vamos a hablar ahora de lo que serían las copias de seguridad que se realizan de las máquinas virtuales en Azure y de servidores locales que estamos viendo acá en cuanto a precios. Azure Backup no solo permite crear copias, como saben, de todo lo que yo tenga en la nube, también va a ser posible tener copias de seguridad de manera local. Es decir, que vamos a poder tener la versatilidad de explorar lo que serían escenarios híbridos. Azure Backup es un servicio, la verdad es un servicio bastante potente y a su vez, Dani lo dijo al principio de la presentación, es bastante costo eficiente. Esto se va a ver detallado, obviamente, cada ítem lo vamos a poder saber con anticipación si nos dirigimos en la calculadora de Azure, que ya es pública, como saben, como lo hemos visto en otras sesiones. Y únicamente lo que vamos a tener en cuenta es lo que se quiera backupear y sirve para una muy buena práctica de seguridad al momento, obviamente, de realizar las copias, tener conocimiento qué es lo que nos va a cobrar Azure. Lo primero que siempre queremos saber o definir el tema de precios al momento de backupear y es importante para tener en cuenta el precio final del mes, que no vayamos a tener sorpresas al momento del servicio de Azure Backup como tal, al momento de la copia de seguridad o que queremos proteger lo que serían nuestros archivos o lo que queremos hacer
y restaurarlos también en la nube de Microsoft. El primer elemento es importante, la funcionalidad de Azure del backup como tal, el orquestador, el que nos va a ejecutar justamente el backup que tengamos. La primera tabla que estamos viendo acá en este slide hace referencia a lo que sería el uso del orquestador que se cobra al momento de realizar una copia de seguridad de sus máquinas virtuales o de sus servidores físicos que tengan. Las copias de seguridad justamente de las máquinas virtuales de tipo IaaS, que estamos hablando de tipo infraestructura de Azure, va a estar con agentes de Azure Backup, el Microsoft Azure Recovery Services, Data Protection Manager de System Center o Microsoft Azure Backup Server. Así que estamos hablando de todo esto que lo encierra. El tamaño de lo que serían los datos de copia de seguridad va a determinar los precios de Azure Backup en cada instancia que esté protegida antes de lo que sería la compresión y antes del cifrado, para que lo tengan en cuenta. Estamos hablando antes de que suceda todo esto. Para las máquinas virtuales, por ejemplo, el cálculo que se hace, el cálculo del tamaño que se basa en el tamaño real como tal, el tamaño que se usa de la máquina virtual, es la suma de todos los datos, de todo lo que se encuentre adentro de la misma o lo que contiene, exceptuando, como bien saben, lo que sería el almacenamiento temporal. Lo vimos en otras sesiones, el almacenamiento temporal no se cobra. Así que exceptuando esta parte, es lo que se nos va a cobrar en la parte de Azure Backup. Recuerden que el tamaño de los archivos y las carpetas para lo que sería la copia de seguridad determina el tamaño de los datos y siempre hago énfasis en ellos. Fíjense que el tamaño de cada instancia va a depender obviamente del precio. Si tenemos una instancia menor o igual a 50 gigas, nos va a costar $5 más lo que sería el almacenamiento consumido, ¿no? Si tenemos una instancia mayor, perdón, a 50 gigas, pero menor o igual a 500 gigas, nos va a cobrar $10 más el almacenamiento consumido. Y como tercer ítem tenemos la instancia que es mayor a 500 gigas por cada incremento de 500 gigas más el almacenamiento consumido. Acá justamente hay un ejemplo que es la manera más fácil de entender lo que sería cada una de las instancias. Por ejemplo, yo voy a leer, si tenemos 1,2 terabytes de datos en una instancia, 1,2 terabytes en datos de la instancia, el costo sería de $30 más el almacenamiento consumido. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a cobrar $10 por dos incrementos de 500 gigas. Fíjense que está hablando del último ítem, el de 500 gigas, que es mayor a 500 gigas. Entonces, dos, que vendrían siendo la suma, 500 más 500 da 1 tera, y ahí faltarían 200 gigas, que son los datos restantes. Ahí vamos al segundo ítem, que es de $10, y el total vendría siendo 1,2 terabytes. Así que más o menos, para que puedan fragmentarlo y puedan definirlo en esta tabla, cuánto se les puede cobrar, dependiendo, obviamente, lo que queramos backupear y el consumo actual que tengan en cuanto a el servicio de máquinas virtuales. Estamos hablando acá de la parte de infraestructura. El segundo elemento importante a tener en cuenta al momento de lo que sería la evaluación del precio con respecto al consumo en Azure es el almacenamiento de copia de seguridad. Ya vimos lo que sería el orquestador, ahora vemos el almacenamiento de la copia de seguridad. De forma predeterminada, para que lo sepan, todos los datos de lo que serían las copias de seguridad que están protegidos por Azure Backup pasan a ser de tier estándar, que vemos la tabla inferior, que estamos viendo la tabla de abajo, para las copias de seguridad con retención a largo plazo, lo que serían copias de seguridad mensual, lo que serían copias de seguridad anual, retenciones a más de 6 meses, van a tener la opción de moverlas al siguiente tier, que es el de archivo, que estamos viendo acá en la tabla. Y siguiendo la línea que vimos con Pablo al principio, las diferentes maneras que podemos almacenar nuestras copias a nivel de estándar. Por supuesto que tienen la flexibilidad de elegir, ustedes van a poder elegir
entre almacenamiento con redundancia local, que es lo que vimos acá como LRS, que sería la vista previa del almacenamiento con redundancia también zonal, que es ZRS, o almacenamiento con redundancia geográfica, GRS, para lo que serían copias a nivel global de seguridad como tal. Para pasar al siguiente nivel que estamos viendo, que quiero pasar, digamos, de estándar, la segunda columna de Archive Tier que aparece acá, los datos de las copias de seguridad se pueden mover a través de una política definida. Si se están preguntando cómo me paso de nivel, lo pueden hacer mediante una política que ya esté definida, o también se puede ejecutar mediante PowerShell, lo que serían las copias de seguridad. Importante, quiero que lo sepan también, es que la restauración desde el nivel estándar de lo que sería el almacenamiento de respaldo es gratuita y no va a generar ningún cargo de transacción o de entrada o salida. Ya lo vimos con Pablo, la parte de transacción a nivel de networking no se cobra. Sin embargo, tengan en cuenta que cuando restauran datos a lo que sería a nivel de archivo, se cobra una tarifa única por recuperación de datos. Así que los cargos son los mismos que los cargos de recuperación de datos para lo que sería, por ejemplo, Azure Blob Storage. Que si puedo tener, por ejemplo, algo de que estamos viendo acá a nivel de LRS o GRS, si puedo tener las dos, que es una pregunta que también nos hacen constantemente, la respuesta es sí, sí lo van a poder hacer, van a poder tener los datos de copia de seguridad en cada almacén. Se puede facturar también lo que serían en LRS o en GRS, se hace por medio de facturación de blobs, dependiendo obviamente de la región en donde ustedes quieran ubicar lo que serían el almacenamiento o el resguardo. Recordemos que el cliente siempre, ustedes siempre van a tener el control de lo que sería la facturación de Azure Storage, van a tener las opciones de lo que sería el almacenamiento, lo van a poder elegir. Reiteramos, este escenario de Azure Backup para lo que sería el escenario como tal de una máquina virtual, también aplica a servidores físicos. ¿Qué recomendación como tal hacemos es que lo puedan utilizar y lo puedan verificar? Es costo eficiente, es muy bueno. Y aquí quiero preguntarle a Dani, también por su amplia experiencia, ¿qué otra recomendación nos darías, Dani, hablando de la parte de Azure Backup, hablando de infraestructura? ¿Qué nos puedes hablar acerca de lo que sería la manera de cómo backupear estos servicios? Sí, a ver, haciendo un poco de referencia a lo que ya comentaste y como para terminar este ejercicio y después obviamente lo podemos hacer en la calculadora, pero queda bien acá representado. Fíjate que vos dijiste que, bueno, tenés siempre en Azure Backup vas a tener el orquestador por un lado y el almacenamiento por el otro. Esos son los dos elementos que se cobran, ¿sí? Y sacamos acá justamente en el ejemplo que, bueno, solo por el orquestador, para este escenario de 1.2 teras, tenés $30, dado justamente que estás en este tier, justo en más de 500 gigas, y tenés 10 por los primeros 500, 10 por los segundos 500 y 10 por los 200 restantes. O sea que tenés unos $30 ya por ese orquestador. Y para terminar el escenario, aquí cuando uno dice, bueno, cuando lo voy a implementar en la bóveda, en el almacén de Recovery Services, la bóveda la tengo que configurar ya sea en GRS o en LRS, porque dependiendo de cómo está configurada esa bóveda es qué es lo que nos va a cobrar de almacenamiento, porque se va a estar replicando 3 o 6 veces, ¿no? Entonces, si lo hacemos como viene por defecto, toda bóveda, y esto es un tip a tener en cuenta, toda bóveda, almacén de Recovery Services que se crea en Azure, viene por defecto configurado con GRS, por defecto, ¿sí? Por lo tanto, siguiendo en este ejercicio, esto sería agarrar este 0.0448 y multiplicarlo por la cantidad de gigas que vamos a estar en teoría guardando. Esto es como dijo Pablo, ¿no? O sea, esto nos va a dar un estimado de consumo de cuánto nos va a costar el almacenamiento. Bien, pero recuerden que uno cuando empieza a hacer backup, esto empieza desde cero y empieza a crecer a medida que se van haciendo los backups. O sea que no quiere decir que durante el primer mes van a tener el full precio de este almacenamiento, porque este full precio lo van a tener cuando ya tengan guardados los 1.2 teras. Lo que sí va a ser fijo desde el primer momento va a ser el orquestador. Estos $30 se van a cobrar, tengas backupeado uno o tengas backupeado los 1000, pero nuevamente volvemos a lo mismo. O sea, hasta los primeros 50 gigas te va a cobrar $5 más al almacenamiento.
hasta el menos de 500 gigas te va a cobrar 10 y después de los 500 en adelante 10 por cada transacción. Así que esto en realidad también va a ser relativo, ¿no? No quiere decir que va a ser fijo. Lo que quiero decir que va a ser fijo es cuando tengamos ya los 1.2 teras. Sin irme demasiado sobre esto, sí, lo que tiene que quedar claro es este concepto que decía recién aquí de que, bueno, está bien, por GRS me va a cobrar este almacenamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me quiero ir? No, quiero que sea local redundante, porque la verdad que no me importa tener 6 copias, quiero tener 3 nomás. Bueno, para poder cambiar de esto a esto, o sea, de GRS a LRS, hay que hacerlo cuando se genera la bóveda antes de hacer cualquier backup, porque una vez que hagan el primer backup, lo que haya quedado elegido queda bloqueado. ¿Sí? Entonces, cuidado con, con eso, porque he visto muchos escenarios donde donde uno hace toda la estimación con local redundante, lo cual está bien, no hay ningún problema, pero después en la práctica genera la Vault, hace los backups y nunca se dio cuenta que esto venía por defecto en global. Por lo tanto, después el precio que le llega de Azure es esto que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, simplemente quería comentar eso como para que se tenga en cuenta y que después esto sirve simplemente como un ejemplo y es todo, arranca desde cero y hasta donde llegue el backup. ¿Sí? Entonces, Perfecto, aquí Dani. tenés básicamente el otro escenario, ¿no? Configuración, pero esta vez con SQL Server en máquinas virtuales. Exactamente, estamos viendo lo que sería el segundo escenario, que sería de la máquina virtual, también en Azure, por supuesto, pero con la particularidad que mencionaste que tiene instalado ya un SQL Server, esa máquina virtual que ya está predefinida, que tiene todo instalado en cuanto al servicio, tiene adicionalmente lo que sería el server de SQL, como podemos definirlo como tal. Vamos a ver, obviamente, el tema de precios y qué es importante tener en cuenta si yo voy a deployar lo que sería una máquina virtual con SQL. De igual manera, si se fijan, los dos elementos principales todavía continúan, que nos van a cobrar el orquestador y el almacenamiento que vayamos haciendo de nuestras copias de seguridad. Así que el orquestador en este escenario es importante destacar que el tamaño de las bases de datos configuradas obviamente para lo que serían copias de seguridad, van a ser las que van a determinar el tamaño de cada instancia. Eso cuando hablamos de lo que sería la ejecución directamente en las máquinas virtuales de Azure. Pero si queremos realizar lo que serían copias de seguridad en grupos de disponibilidad de SQL, el tamaño de la base de datos para la copia de seguridad, quien determina el tamaño de cada instancia es justamente el grupo como tal de disponibilidad, para que lo tengan en cuenta. Así que si nos fijamos acá, haciendo la misma mecánica que hicimos en el ejemplo anterior, en el escenario anterior, tenemos dos instancias en cuanto al tamaño. Tenemos la instancia que es menor o igual a 500 gigas. El costo es de $25 más el almacenamiento consumido. Y la instancia que es mayor a 500 gigas es 25 por cada incremento de 500 gigas más lo que sería el almacenamiento consumido. También nos da un ejemplo que es muchísimo más fácil verlo con el ejemplo. También el ejemplo acá nos dan el mismo almacenamiento, es 1.2 teras de lo que sería datos en una instancia y el costo es de $75. ¿Por qué $75? Justamente porque se cobran 25 por dos incrementos de 500 que van a ser 1 tera, justamente, más lo que serían 25 por los 200 gigabytes de los datos restantes. En los segundos 25 es como quien dice, para completar lo que sería el 1.2 y es el primer ítem. Así que estamos haciendo 500 gigabytes más otros 500 gigabytes, 1 terabyte, más 200 gigas, ahí completamos el 1.2 terabytes y el total va a ser en cuanto al orquestador $75. Estamos hablando solo de la parte de lo que sería el orquestador para que lo tengan en cuenta. Por supuesto, acá también van a tener la flexibilidad de elegir entre almacenamiento con redundancia local, almacenamiento con redundancia zonal, almacenamiento con redundancia geográfica, que es lo que decía Dani, que es la de GRS para las copias de seguridad,
lo que vamos a recordar que los cobros por lo que sería almacenamiento son independientes del costo de la instancia protegida de Azure. Por supuesto, nos van a cobrar también, como vimos en la escenario anterior, lo que sería almacenamiento de la copia de la misma seguridad. Orquestador más el almacenamiento que hagamos. Siempre hay que recalcarlo. Acá, fíjense que no hay ningún nivel de o tier definido. Simplemente vamos a elegir la manera de cómo queremos ese backup. Redundancia geográfica con acceso de lectura, por si se lo están preguntando, que acá lo están viendo como RAGRS, eso es lo que significa. Ya vimos LRS, vimos GRS, vimos ZRS, pero acá también existe otra que es la redundancia geográfica con acceso de lectura, para que lo tengan en cuenta, RAGRS. Simplemente para recordar, si la región primaria deja de estar disponible, puede conmutar a lo que sería la región secundaria. Una vez que se completa como tal los datos o la conmutación, lo que hace es que la región secundaria se convierte en la región primaria y se puede leer y se pueden también escribir datos, por supuesto, en cada una de estas modalidades. Tanto la ZRS, GRS, LRS ya tienen un SLA definido, ya tienen una seguridad para que todos podamos almacenar nuestros archivos, nuestros documentos, nuestra base de datos, por supuesto, en la nube. Les doy un ejemplo, simplemente como información adicional. Si ustedes tienen lo que sería GRS, van a tener 99,9999, así 11 nueves. 11 nueves, después la coma, es el SLA con GRS. Si tienen, por ejemplo, ZRS, van a tener un SLA de 99,9999, así 12 nueves. 12 nueves. Así que esto se cuenta siempre durante el año. Así con esto lo que estamos haciendo es que Microsoft a nosotros nos está dando un respaldo. Podemos decir que de qué manera vamos a querer almacenar y vamos a resguardar nuestra información. Y Microsoft nos va a decir, mira, tenemos este SLA bastante alto y va a ser el respaldo que tiene Microsoft como garantía, por supuesto, indiscutible en lo que sería el almacenamiento en cuanto al servicio de base de datos dentro de las máquinas virtuales de Azure, ¿no, Dani? Sí, sí, básicamente, justamente complementando lo que vos con lo que estabas diciendo, hay que tener en cuenta que, bueno, no solamente estos precios son superiores, pero ¿por qué? Porque le estamos haciendo en este caso copias de seguridad a SQL, básicamente, dentro de una máquina virtual. Bien, y esas copias de seguridad, como está aquí marcado, van a parar a un blob storage, a diferencia de que en el caso anterior iban a parar, por ejemplo, a una cuenta, a una bóveda de seguridad. Entonces, por eso también los precios varían en este sentido respecto a un escenario y a otro. Entonces, a lo que quiero llegar es que hay muchas variantes respecto a cómo Azure Backup se estima acorde al tipo de carga de trabajo que se quiere resguardar. Y en ese sentido, siempre hay que tener en consideración, nuevamente, la ventaja de Azure Backup, que es que no nos cobra por las transacciones, es decir, no importa cuántos backups hagamos de subida, es decir, cuánto guardamos, que es subir datos a la nube, y cuánto recuperamos. Esas transacciones no se nos van a cobrar siempre y cuando se encuentren en el formato estándar, no en archiving. Y después, qué tipo de carga de trabajo, porque eso es lo que nos va a implicar cuánto es lo que va a cobrar el orquestador a la hora después de ir a facturar, ¿no? Entonces, ahora lo que podemos hacer es pasar a justamente a jugar un poco con la calculadora, propiamente dicho, como para hacer este escenario y hacerlo un poquito más bajado a tierra, pero previamente, Harold, ¿querés comentarnos de qué se trata esto? Sí, Dani, quiero traer buenas noticias. Digamos, quiero dar un dato adicional que tenemos para todos ustedes desde Licencias Online. Y es que justamente el tema que estamos viendo acá, el día de hoy, de Azure Backup, en todas sus modalidades y adicionales. Dani también dijo que no es la única manera de poder resguardar el servicio en la nube. Es uno de los tantos servicios con sus parámetros, sus configuraciones, sus reglas, sus implementaciones, etcétera, hacen parte del portafolio como tal de lo que serían nuestros servicios profesionales que están a disposición de todos ustedes, que este servicio se llama Servicios LOL, justamente,
Y servicios LOL es el área o es el sector que se encarga de las implementaciones, que se encarga de todo a nivel de nuevos proyectos en el ecosistema de Microsoft y marcas cross, por supuesto que está incluido Azure. Van a tener ingenieros especializados que hacen parte de esta rama, la cual se creó con el objetivo de ayudar a los proyectos que ustedes tienen en este momento, a oportunidades que tienen en este momento, como nuestros canales, nuestros partners que son, porque estamos observando que tenían alta demanda ya en el momento que querían justamente desplegar alguno de los servicios, por ejemplo, que vemos acá de Azure Backup, una máquina virtual, de Azure DevOps, un SQL Server, bueno, entre muchos otros, y se encontraban con el inconveniente de que ustedes o algunos canales o algunos partners no tenían el skill o le requerían o necesitaban de manera urgente desplegar esta implementación o algo muy puntual. Entonces, Licencias Online creó servicios LOL para todos ustedes en una oportunidad de negocio que tengan también la invitación o que necesiten nuestra ayuda, sepan que existe esta posibilidad. Y todo esto que estoy mencionando es llave en mano, todo esto es al servicio de ustedes para que entre en funcionamiento. Van a tener asesorías, van a tener consultorías, van a tener migraciones de ambiente también para que lo sepan, que ya tengan operativo de manera on-premise o de manera en la nube. Estamos hablando de cualquier escenario, de cualquier servicio que tengan, de Microsoft, de Azure, de Office 365, migración, marcas cross. Así que existe la posibilidad de adquirir este servicio mediante, por ejemplo, una bolsa de horas de mentoría o de consultoría también. Así que repito la invitación, es que si están interesados, quieren saber más acerca de servicios LOL o quieren simplemente cotizar para saber el servicio que brindamos, tienen nuestras casillas del correo al principio de la presentación justamente con nuestros contactos directos. También lo pueden hacer por Teams, por LinkedIn, por cualquier método, cualquier medio que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer o, por qué no, con su ejecutivo de cuenta correspondiente. Esto no nos pide una ayuda y lo que vamos a hacer nosotros es canalizar justamente este excelente servicio que está al alcance de todos ustedes, que es el de servicios profesionales, licencias online, LOL Servicios. Así que Dani, si quieres continuar, ahora sí, vamos de lleno en lo que sería una pequeña Ok, demostración. perfecto. Entonces vamos a aprovechar ahora. Sí, claro. Vamos. Ahí vemos tu pantalla, Dani. Hola, hola. Ahora sí me escuchan y me ven. Sí, vemos Listo. la pantalla, te escuchamos bien. Gracias. Gracias, perfecto. Disculpen, tuve un micro corte. Bueno, hagamos vamos a hacer algunos ejemplos entonces aquí en la calculadora para que se entienda lo que estuvimos viendo en el slide, ¿sí? Asumamos bien que este proyecto tenemos una máquina virtual o un servidor físico, no importa, puede ser cualquiera de los dos. Y le vamos a agregar que tiene SQL, ¿sí? Que tiene SQL adentro y que, bueno, tiene entre sus discos, ¿bien? Tiene 1.2 teras de información, ¿sí? O sea que si esto nos lo llevamos ahora, como para hacerlo rápidamente, y nos llevamos ahora a la calculadora, esta maquinita, no se preocupen, yo lo voy a separar un poco, pero esto sería un SQL Server con un SQL estándar, supongamos, no importa. De esta manera lo tenemos acá, no me importa el tamaño, no me molesta esto, simplemente va a ser representativo. Le voy a dejar aquí transacciones. Todo esto ya lo vimos en el webinar de máquinas virtuales, uno de los primeros. Y le vamos a agregar acá lo que serían los discos, es decir, solamente representativamente para que se entienda, esto lleva un disco de sistema operativo que sería un Managed Disk, supongamos que es un SSD estándar, no me molesta ahora, supongamos que tiene 250 gigas, ¿sí? Y tenemos acá un disco de logs, en este caso de 512,
y tenemos un disco de data. ¿Sí? Esto sería normal, por ejemplo, esto sería, ahí va, logs y temp db. Generalmente lo que nos debemos encontrar. Temp db. Entonces, esto es generalmente lo que nos encontramos en una maquinita. La máquina con sus discos, obviamente para terminar de armarla, lo ideal es que esto tenga su dirección IP y su ancho de banda, ¿sí? Solamente para armarla. Bien, una dirección IP, ¿sí? Y ancho de banda no me molesta cuánto tiene, pero dejémoslo así como está por defecto. Entonces este sería como el costo de una máquina virtual con SQL y con sus discos. En este caso tenemos un disco de 256 y dos discos de 512, haciendo referencia por un lado a lo que son los logs para las transacciones y los datos donde van a estar guardados los datos. Haciendo casi llegando a los 1.2 teras, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de qué es lo que se necesite. Si sobre esto tenemos que ahora calcular el backup. Tenemos dos formas de hacerlo, porque depende de qué es lo que queremos hacerle backup. Le podemos hacer backup a la máquina virtual completa, que esto sería Azure Backup para servidor virtual o servidor físico, como habíamos visto en el primer slide de las estimaciones. O podemos decidir hacerle backup a las bases de datos, ¿sí? O en su defecto podemos hacer ambas cosas. Hay que entender que son escenarios distintos. Entonces, hagamos el primer escenario. El primer escenario que sería un backup de la máquina entera, ¿sí? Buscamos aquí el ítem de Azure Backup y aquí nos va a preguntar, bueno, ¿en qué región? Tiene que coincidir, lo ideal sería que coincida con la región de la máquina, aunque podrían poner otra región para que si se cae la máquina en el este de Estados Unidos, tenemos un backup en el oeste y demás, pero solamente por fines demostrativos lo vamos a hacer en lo mismo. Y aquí nos va a preguntar entonces de qué queremos hacer o qué queremos estimar backup. En este caso, vemos que tenemos máquinas virtuales o aquí servidores locales. Bien, lo vamos a dejar primero como máquina virtual. Acá nos va a pedir cuántas máquinas virtuales o cuántas instancias son. Y como es una sola máquina virtual, es una instancia, que es lo que nos dice aquí lo que tenemos. Y aquí nos pregunta el tamaño. Esto sería la sumatoria de todo lo que tiene ocupado a nivel de almacenamiento hoy en día. Entonces, si tuviera hoy ya 1.2 teras ocupados, aquí pondría 1200 gigas. O si tuviera hoy solamente 500 gigas ocupados, aquí pondría 500 gigas, porque el backup nos va a calcular la instancia en base al almacenamiento que tenemos hoy en este momento. Entonces, para hacer simplemente una estimación de a futuro, es decir, el máximo que podría cobrarnos, vamos a ponerle aquí unos 1200 como para acercarnos a los 1.2 teras. Entonces podemos ver aquí que aparecen los $30 que habíamos visto en la presentación recién. Lo siguiente que nos muestra la calculadora es cuál va a ser la directiva de retención que le vamos a aplicar a esto cuando lo configuremos. ¿Por qué nos los muestra la calculadora? Nos lo muestra porque de acuerdo a la retención va a ser el almacenamiento que va a ocupar a medida que se vayan haciendo las copias. En este caso tengo 30 días y Azure Backup hace, para máquinas virtuales de Azure, hace una copia diaria, es una copia diaria en Azure Backup para máquinas virtuales. Entonces, de acuerdo a la cantidad de retenciones, cómo quiero retener yo esto en Azure, y también a la redundancia, local, global. Bien, aquí tenemos justamente ERE, Jerez, también si queremos, lo voy a dejar en local. Aquí me va a decir entonces cuál es el precio de lo que es el orquestador y me va a decir entonces cuál es el precio, en este caso, de el almacenamiento, ¿sí? Que acorde a la cantidad de conservación que vamos a tener y la redundancia, esto es lo que nos está diciendo que va a pesar de aquí a 30 días por las copias que se va a hacer, si tiene un ritmo de cambio moderado. Esto el moderado nos está diciendo que puede llegar a tener un cambio de 3 a 4% diario. Nuevos elementos que van entrando son copias incrementales. Y de paso nos dice también el promedio mensual de datos de uso a nivel de instantáneas, en el caso que lo usemos por el servicio, y aquí nos da entonces la sumatoria del costo de lo que sería esto, el costo mensual de Azure Backup, en el caso que estemos resguardando 1200 gigas con una copia diaria con retención a 30 días. Es decir, que al día 31, la copia del día 1 se solaparía, o sea, sería solapada por la del día 31. Entonces siempre tendríamos 30 copias a disposición para volver hacia atrás. Entonces este es el valor, bien, en el caso que tengamos ya 1200 gigas ocupados. Ahora,
¿Qué es lo lindo de Azure Backup? En ningún momento tengo que poner yo el ítem de ancho de banda, dado que ni siquiera ni la subida ni la descarga de la copia. O sea que no importa cuántas copias haga o cuántas recuperaciones haga, Azure no me va a cobrar esas transacciones de ancho de banda, ¿sí? O sea que es muy bueno para poder hacer pruebas de concepto. Yo sé que voy a llegar a 1200 gigas, pero por ahora sé que tengo ocupado, no sé, tengo ocupado de mi disco de sistema operativo tengo 15 gigas y de mis datos, de mis bases de datos, no sé, tengo 20, o sea que tengo, no sé, 35 gigas nomás hoy ocupados en la máquina. Entonces vean que esto hoy, en base a lo que hoy tengo, bueno, esto me saldría aquí el orquestador más lo que me saldría el almacenamiento, es un backup por 6, 7 dólares nomás, lo cual es súper competitivo. Lo que nosotros estábamos haciendo simplemente era poner un máximo estimado para entender que a esto debería llegar. Bien, o es más, siempre los backups siempre tienden a crecer, o sea que uno puede ir haciendo esa estimación y solamente ponemos este número para hacer comparativas contra quizá otras soluciones para ver cuánto ofrecen por la misma capacidad, ¿no? Pero bueno, como dije en un primer momento, Azure arranca en este, es un pago por uso y va creciendo a medida que se lo va utilizando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora si definimos el escenario, pero en vez de hacer una copia, porque esto lo que haría sería un snapshot de la máquina con las bases de datos, en el momento que estén no tendría quizá una consolidación correcta de las bases de datos si están trabajando justo cuando se hizo la copia, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, lo que podría hacer es generar ahora otro presupuesto, elijo Azure Backup, ¿sí? Una máquina virtual es una instancia, pero esta vez elijo, en este caso, SQL Server en máquinas virtuales de Azure. Entonces, en este caso, si volvemos al mismo escenario anterior, son 1200, en realidad es para el backup de lo que pesan las bases de datos, o sea que no tengo 1200 gigas. Yo sé que mis bases de datos están en este disco o en este otro disco, por lo cual acá lo que le estoy haciendo backup es solamente a las bases de datos, es decir, al SQL Server, al motor de SQL Server dentro de mi máquina virtual. Así que sería una falencia poner aquí 1200 gigas, tendría que realmente poner cuánto llegaría a pesar mi base de datos como máximo, ¿sí? O en su defecto, cuánto pesan hoy mis bases de datos. O sea, si mis bases de datos hoy pesan 10 gigas cada una o 50 gigas, bueno, pongo 50 gigas aquí. Lo que hay que tener en cuenta es que todas las bases de datos que estén comprendidas dentro del servidor. No sé, esto no es uno por cada base de datos, es uno por cada servidor que tenga el motor y dentro del motor X cantidad de bases de datos, tamaño de acuerdo a la cantidad de bases de datos que tenga, ¿sí? Sumatoria de tamaño. Supongamos que tengo 50 gigas de bases del día de hoy. Aquí tenemos lo mismo, directiva de copia, es decir, cada cuánto se va a retirar con la conservación. Esto nos pone aquí en conservación de efecto de manera, pero lo más importante es cuánto se va a conservar los datos y acá los registros, bien, los logs de registros de la DB, en este caso 15 y 15, por ejemplo. Aquí cuál va a ser la redundancia de lo que va a ser la cuenta en la cual se va a estar guardando, en este caso el Vault, ¿sí? Y aquí nos está mostrando entonces una referencia de la sumatoria de ambos elementos, el orquestador y la copia de las bases de datos, ¿sí? O sea que esto es, por ejemplo, lo que nos costaría tener el día de hoy una copia del motor de SQL con todas sus bases de datos, y entre todas las bases de datos están guardando 50 gigas en este momento. Y les estoy haciendo un resguardo a 15 días de sus elementos, ¿sí? Otro escenario es el escenario de guardar bases de datos, ¿sí? Pero esta vez, en vez de guardarlos en una bóveda de seguridad, es guardarlo en una cuenta de almacenamiento. Y ya les voy a mostrar por qué es otro escenario y no quiero llegar a confundirlos. Como les dije, esto es un universo entero. Pero en el caso que yo elija guardar el backup de las bases de datos en una cuenta de almacenamiento, elegiría un blob, una cuenta de almacenamiento, y elegiría un blob, ¿sí? un blob en bloque. Y aquí pondría entonces la sumatoria de lo que pesan las bases de datos en este momento, a las cuales le voy a estar haciendo backup, que en este caso serían 50 gigas si seguimos el mismo escenario. La diferencia aquí es que cuando estoy guardando en un blob, no solamente guardo el almacenamiento, sino que el blob también me va a cobrar por las operaciones de escritura
operaciones de creación, de lectura, hay otros elementos asociados a un blob que a fin de cuentas, si lo dejamos como está por defecto, son $2, ¿no? Por guardar 50 gigas. Bien, entonces esta es otra forma de guardar, de que haga backup solamente en una cuenta de almacenamiento, y es quizá la más costo eficiente, ya dado que es hiper barato y solamente tengo que tener en cuenta una cuenta de storage. ¿Por qué les muestro estos tres escenarios? Porque cuando nos vamos ya directamente a Azure Backup, y no vamos a pasar demasiado tiempo acá porque esto ya es para otra sesión, pero cuando vamos a implementar Azure Backup, dependiendo de la carga de trabajo que vayamos a implementar, es qué elemento tenemos que utilizar. Por ejemplo, en Azure existe lo que se llama el Azure Backup Center. En el Azure Backup Center es donde podemos crear, por ejemplo, las bóvedas, ¿sí? Estas bóvedas de almacenamiento que comentaba Pablo en un primer momento. Por ejemplo, aquí tengo dos bóvedas creadas. Dentro de la bóveda, por ejemplo, si entro en la bóveda 1, Vault 1, aquí es donde voy a poder configurar, por ejemplo, las políticas de retención, voy a poder configurar la infraestructura de backup y voy a poder definir o ver qué es lo que se está haciendo backup en esta bóveda en particular. Entonces pueden ver, por ejemplo, en esta bóveda en particular tengo 5 bases de datos que se están resguardando respecto a SQL en Azure VM, ¿sí? Y tengo una copia de seguridad de una máquina virtual, ¿sí? Entonces aquí esta bóveda me está mostrando lo que se está guardando, ¿sí? Y aquí mismo puedo ir a revisar qué es lo que hay, puedo ir a recuperar, pero lo que quiero mostrarles es que cuando dentro de la bóveda voy a generar una carga de trabajo, aquí me pregunta entonces si quiero hacerlo en Azure o quiero guardar algo que sea de on-premise y qué es lo que quiero guardar respecto a estos escenarios. Entonces, si quiero, por ejemplo, de on-premise, quiero un servidor que solamente quiero guardar archivos y carpetas, bien, entonces aquí cuando voy a preparar la infraestructura, Azure solamente me pide, mira, como son solamente archivos y carpetas, con el agente para Windows Server o para Windows Client es más que suficiente. En cambio, si quiero guardar algo on-premise y quiero un servidor con SQL Server, por ejemplo, voy a preparar infraestructura y vean que aquí ya me dice, mira, no lo puedes hacer el backup con un agente, lo tenés que hacer sí o sí con un Azure Backup Server. Es decir, que hay que bajarse un servidor de backup, instalarlo en las premisas, sea virtualizado o local, y eso es lo que va a orquestar después el backup. Esto no tiene un costo aparte, pero sí es parte de la infraestructura. Entonces, a lo que quiero llegar es que dependiendo de cuál es la carga de trabajo, es cómo yo debería también estimar el costo o el precio de lo que va a salir el backup. Porque en este caso de, por ejemplo, utilizar el backup server, puedo tranquilamente, sería este backup de aquí, sería el que estaría utilizando. En realidad, si le ponemos acá clientes y servidores, vean que es básicamente lo mismo. O sea, máquinas virtuales o servidores locales, sale exactamente lo mismo el orquestador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno, depende cómo va a implementar, es también cuál es el escenario que tiene que estimar. Por eso por ahí puede llegar a ser un poquito confuso. Lo otro que quería mostrarles es respecto a SQL. Vean que aquí yo SQL lo había estimado como SQL Server en Virtual Machine. Y aquí yo estimé para guardar SQL solamente en una cuenta de almacenamiento. Bueno, ¿cuál es la diferencia si nos vamos al portal? Es que si yo me voy aquí en la bóveda y le digo, bueno, es una carga de trabajo que tiene Azure, ¿bien? Y quiero SQL Server, le digo de aquí, bueno, esto es SQL Server en un Azure VM. Entonces esto me permite hacer un discovery de las máquinas que tengan SQL, me va a encontrar las bases y me las va a permitir configurar. Y lo va a guardar dentro de la bóveda. En cambio, si yo quiero entrar, por ejemplo, a ver si tengo aquí la máquina virtual, aquí tengo una máquina virtual con SQL Server. Creo que lo voy a tener que iniciar para que esto funcione. Pero en este caso vean que dentro de SQL Server hay aquí lo que se llama un SQL Server Configuration y me permite acceder a la configuración del SQL Server. Aquí hay una opción que se va a activar cuando esté abierta y cuando esté habilitada la máquina que se llama Backups, aquí dentro de esta opción. Y esta opción me permite hacer backups, pero solo de las bases de datos y en cuentas de almacenamiento. Esto no me lo lleva a una backup vault. Entonces, a lo que quiero llegar es, se están dando cuenta la cantidad de opciones y variedades que hay para hacer copias de almacenamiento. Hay muchas variedades. Cada una tiene su pro, cada uno tiene su contra. Eso ya son cuestiones un poco más técnicas.
lo importante es definir, bueno, por un lado, cuál es la criticidad del negocio, por otro lado, qué es lo que quiero guardar, bien, porque una cosa es guardar la máquina completa con sus bases de datos, otra cosa es guardar solo las bases, otra cosa es guardar las bases que se hagan copia una vez por día y otra cosa es que las bases de datos quiero que se hagan copias cada 5 minutos. Entonces hay varios servicios de backup que justamente impactan de manera diferente acorde a qué es lo que quiero llegar. Y eso es lo que hace que pueda llegar a ser un poquito más complejo de lo que parece implementar este tipo de servicios. Por eso es muy importante lo que comentaba Harold respecto también a servicios profesionales para que se sientan acompañados en ese sentido. Pero lo importante es que cada una de esas implementaciones tiene o puede llegar a tener una estimación distinta de costos y realmente llegar a lo más costo eficiente es, bueno, mientras más datos tengan y mejor sepan el contexto, mejor. Así que ahí me gustaría saber si hay alguna consulta, duda o si quieren agregar algo, Pablo, Harold, como para ir cerrando. No tenemos dudas, ya se respondieron las dudas que nos hicieron en el chat, así que no Ok, hay más preguntas para responder. entonces estoy esperando acá a ver si ya vean que ahí ya está refrescando, ya está online. Lo que está haciendo es levantar la máquina y está levantando los servicios de SQL adentro. Todo esto lo vimos también en webinar pasado. Y lo que va a hacer, bueno, cuando levanta el servicio me va a mostrar acá en la zona de backups que me permite elegir una cuenta de almacenamiento para ir a guardar los backups, ya sea de manera automatizada o manual, a una cuenta de almacenamiento. Que diferente sería hacerlo desde el Backup Center, elegir la bóveda, entrar en la bóveda, irme a hacer backup y decirle que quiero hacer backup del SQL Server en la VM. Básicamente estamos llegando al mismo resultado. La diferencia es que SQL Server en Azure VM tiene muchas más opciones de recuperación que el backup en una cuenta de almacenamiento. A mí me gusta específicamente esta opción de SQL Server en Azure VM porque permite del backup recuperar esto sobre una máquina virtual nueva. Entonces nos ahorra tiempo después a la hora de recuperar. Pero bueno, son varios elementos que pueden ir uno considerando a la hora de ir eligiendo, no solamente por el tema económico, sino también por la factibilidad técnica. Bien, no es lo mismo tener que pagar $31 al mes a pagar solamente $2. Sí, esa es la cuestión. Entonces, uno va a balancear el costo contra cuál es la característica habilitada técnica y X dolor de cabeza que pueda llegar a tener en el futuro. Bien, entonces solamente les muestro aquí si entro de nuevo el SQL Server. Por hacer un ejemplo, ¿no? Me voy a la configuración del SQL Server. Vean que que tienen acá es este escenario del backup cuenta. A ver, ahí está ingresando. Clic en backup. Y aquí tenemos el backup que por defecto viene deshabilitado y esto es importante entender que si habilitamos este backup, bien, y después habilitásemos el otro, bien, el de la bóveda toma relevancia por sobre esto, o sea que el de la bóveda sobrepasa a este backup, por lo cual hay que elegir si queremos uno o queremos el otro. Pero vean que aquí es tan simple como decirle quiero habilitarlo, quiero decirle a qué cuenta de almacenamiento quiero que se guarden las copias, quiero darle cuál es la retención, vean que esto tiene retención máxima de 30 días, ¿sí? Si quiero ponerle encripción extra, si llego a perder esta encripción no hay forma de recuperarlo. Si quiero que se guarden también los backups de sistema y finalmente si quiero que esto sea automatizado, es decir, que automáticamente Azure vaya detectando que va creciendo la base de datos y automáticamente vaya guardando los incrementales, lo cual es súper bueno porque nos ahorra un montón bueno, de procesos. O si lo quiero hacer manual, acá le puedo decir, quiero que te hagas manual diariamente, todos los días a determinada hora, quiero que te hagas un full cada 2 horas y quiero que los logs los hagas cada, no sé, cada 20 minutos, por ejemplo.
Entonces, son opciones súper interesantes para un backup que es hiper barato en el sentido de hacerle copias de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí depende, como dije, cuál es el contexto, cuál es el escenario, por ahí cuánto estoy dispuesto a esperar o a configurar después para recuperar mis datos, y son escenarios para ver. Por eso cuenten también con nuestra ayuda, simplemente como para ir ya cerrando. Y en ese sentido, bueno, con esto ya daría fin a la presentación. Perfecto, Dani. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero recalcar la invitación que les hacemos a que se contacten con nosotros en dado caso que quieran más detalle justamente del tema que hablamos hoy de Azure Backup y, por qué no, también del tema de servicios profesionales, ¿no? Si lo requieren, así que sepan que está a disposición de todos ustedes. Nos contactan directamente a nosotros o a su ejecutivo de cuenta. Así que, Dani y Pablo, muchísimas gracias por la compañía en la webinar, y a ustedes, asistentes, muchísimas gracias también por la participación. Perfecto, gracias a todos también y los esperamos la Perfecto. próxima semana. Bien, genial. Y cualquier cosa, saben, nos pueden enviar mails y vamos contestando por ese medio las dudas que hayan quedado por fuera. Gracias, hasta luego.